Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Arrancamos una nueva semana en DTV, el periodismo en el Congreso, con mucho que se mueve, distintas cuestiones que van a ir apareciendo que tienen que ver con proyectos de ley, que claro, estamos en extraordinarias y falta poco para que terminen, porque también la mira ahora está puesta en este próximo de marzo con las sesiones ordinarias. Pero paso a paso vamos a ir en un escenario donde este fin de semana tenemos nueva ministra de Salud, Carla Bisotti, en reemplazo de Ginés González García, después de toda la situación irregular que se ha generado y que ha tenido, lógicamente, repercusiones en distintos ámbitos, incluso en el ámbito legislativo, con el pedido de bicamerales que se formarán en el momento para cuestionamientos, pedidos de explicaciones y demás, y por supuesto una cuestión política que se va generando, claro está. Año legislativo, también de elecciones, y todos son condimentos para ser analizados, ¿no?, de lo que pasa en coyuntura. Aquí nos centramos, por supuesto, en los temas que entran en la agenda parlamentaria sin descuidar las aristas, ¿no?, que entran en este tipo de situaciones. ¿Cómo le va, Mariana Esprezapría? ¿Qué cuenta? Cari, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Tenemos la semana previa a la Asamblea Legislativa, 1 de marzo, y esto, como vos dijiste, se va formando un clima político que cuando el presidente venga la semana que viene acá, va a llegar con un montón de condimentos. Vamos a ir desgranándolos durante el programa. Porque aparte va a ser una asamblea diferente, claro. Estamos en épocas de pandemia y por eso tiene condimentos especiales, a diferencia de otras sesiones especiales, como la apertura de las sesiones anuales, que, como decíamos este año, se verán diferente, por supuesto, también a la pantalla de DTV. Hola, Mandita Alma. ¿Todo bien? ¿Todo en orden, vos? Bueno, también esperando un debate muy importante que arranca mañana, que se retoma, digamos, después del 2020, que tiene que ver con el etiquetado frontal. Hay sesión mañana a las 13:30 del mediodía, así que será el momento de seguirlo por Diputados TV y conocer un poco más de detalle y refrescar de qué se trata ese proyecto que busca mejorar las condiciones de conocimiento y de información con respecto a la alimentación. Bueno, justamente mañana 13:30 a través de nuestra pantalla vamos a poder observar el trabajo de diputadas y diputados o diputados con X. ¿Por qué digo esto? Porque por primera vez en la historia, de manera oficial, el lenguaje inclusivo escrito se ha incorporado. ¿Amanda? Sí, nos sorprendimos la semana pasada, la anterior, cuando vimos la comunicación con respecto al impuesto a las ganancias, ¿no? No lo habíamos podido charlar porque el tema era muy importante, pero cuando lo repasaba advertía que había sido ese informe que envió la presidencia de la Cámara explicando los alcances del proyecto y también haciendo cuadros comparativos sobre el desarrollo y la evolución del impuesto a las ganancias en los últimos 10 años, advertimos que estaba la palabra diputados con X. Ah, mira. Que ya estaba incluido y que toda la comunicación era no sexista. Así que bueno, está bueno también remarcarlo porque a veces aparecen inadvertidas estas cuestiones o estas indicaciones y es importante también reconocer el lenguaje inclusivo que se incorpora. ¿Quién te dice que cambie? Había un proyecto, bien me recuerda Gustavo, que para cambiar el nombre a la Cámara de Diputados, por Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, ¿quién te diga que haya otro proyecto que diga Cámara de Diputado X? Ese. Ya lo veo, uno atisba de cómo va a reaccionar cierto sector de la sociedad que se pone reacio frente a este tipo de cambios tan importantes en el área institucional de un país. Estamos hablando, a ver. El proyecto lo consultamos la semana pasada a una diputada, Mónica Macha, que reconoció que está vigente el proyecto, pero que no lo pudieron tratar el año pasado por el contexto de pandemia, por lo cual está en la agenda de los pendientes para 2021, el proyecto para declarar a la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. ¿Qué tal, diputado Allende? ¿Cómo le va? De Gualberto, su nombre, de la provincia de San Juan, presente San Juan, el primer entrevistado en esta mesa. ¿Cómo va, Gualberto? ¿Qué dice? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Y usted? ¿Todo en orden por allí, por la provincia? ¿En qué ciudad está exactamente? Bien. Con mucho trabajo bien, pero tenemos buen clima. Comenzó fuertemente lo que es la cosecha de uva. Bien. Está comenzando la cosecha de uva para pasa y se comenzó con la cosecha de uva para verificar, eso es importante.
Ya que arranca con el tema productivo, el cultivo está exento de impuestos, porque varios cultivos frutihortícolas habían estado alcanzados de la exención de ciertos impuestos. En este caso, ¿ocurre también con la uva? En la uva sí, en la uva para exportación. Para exportación, claro. La uva y la pasa para exportación, que principalmente el mercado... San Juan es el mayor productor de pasas de uva, pero el mercado principal es justamente Brasil, ¿no? Si bien tenemos otros mercados en Oriente, Europa, pero principalmente Brasil es el mayor comprador de pasas de uva, ¿no? San Juan es el primer productor de pasas de uva de la Argentina. Muy bien, muy bien. Es bueno decirlo y remarcarlo, lógicamente, como una característica de la provincia, lógicamente, entre otras, por supuesto. Diputado, mañana se reúne el plenario para discutir etiquetado frontal, esta ley que mencionábamos recién en el comienzo del programa, donde justamente se va a alertar distintas cuestiones a la población acerca de lo que está comiendo, ni más ni menos, sobre todo los excesos de azúcares y demás. Plenario de Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor. Son mucha gente conectada, a ver, mañana por VPN, y una reflexión suya, diputado. No, me parece bien y que se pueda dar este ámbito de discusión y que pueda facilitar también la aprobación de los distintos proyectos, ¿no? Que se puedan dar en la reunión de estas comisiones en conjunto para que no se vaya dilatando en el tiempo, y la verdad que esto es muy esperado, ¿no? Nosotros también somos muy entusiastas con lo que allí se vaya a definir, teniendo en cuenta que muchos de los productos que se producen en San Juan terminan etiquetados en muchos de los casos, como recién tocaba la pasa de uva o el mismo tomate que en su momento salía de Chile o de la provincia de Mendoza, ¿no? Siendo producido fuertemente en la provincia de San Juan. Tomate es uno de los productos con el cual luego con el etiquetado sale como producto de Mendoza y es un producto netamente de San Juan, ¿no? Diputado, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes. Amanda Alma lo saluda desde aquí. Hubo ya varias reuniones respecto a este tema del etiquetado frontal. Hay algunas discusiones que todavía están latentes, como por ejemplo la armonización con la discusión que pueda llegar a tener el Mercosur. ¿Cómo cree que se puede llegar a resolver? ¿Si hay un espíritu colectivo de poder avanzar con la media sanción del Senado o están pensando en introducir algunas modificaciones? No, yo me inclino, yo como parte de alguna de las comisiones, sí, yo me inclino por el proyecto que viene del Senado. Yo creo que es un tema que no se puede demorar, y además porque en las economías regionales, como en este caso, estamos en plena cosecha de un producto que es importante para nosotros, como es el tomate, como es el vino, como es la uva en fresco, como es la pasa. Me parece que es importante que esto se vaya cerrando y que pueda ser ley, ¿no? Porque si hay modificaciones tiene que volver luego al Senado, entonces, y aparte es un año muy particular, ¿no? Siempre los años en elecciones son complejos los tratamientos en ambas cámaras, por eso, si creo que se ha consensuado, me parece que debemos darle un corte final a este proyecto, ¿no? Diputado Mariano Espesapre lo saluda, buenas tardes. Hay toda una discusión a nivel nacional sobre los precios de los productos, los que son para exportación, como usted mencionaba recién, que los productos que tienen en San Juan, y los que son para el mercado doméstico, y cómo impacta eso en el bolsillo de los argentinos. Respecto de los productos que usted mencionaba, los que produce San Juan, ¿esa diferencia de precios también se nota en el mercado interno? ¿Y cómo se podría combatir eso si la respuesta es positiva? No, pero por supuesto que impacta, ¿no? Y impacta no solamente afuera, impacta en la misma Argentina. El precio que recibe un productor es mínimo con lo que ustedes, particularmente en la provincia de Buenos Aires, compran en la góndola. No tiene relación. Ustedes están pagando allá 4 o 5 veces más un producto de lo que lo está percibiendo el que realmente lo produce, ¿no? Entonces me parece que hay una gran disparidad y que esto sirve para ir corrigiéndolo, porque si no es muy difícil para las economías regionales, ¿no? Entonces, en los distintos productos, un ejemplo, aquí se ha terminado de definir el precio de uva
para la elaboración en 20 pesos. Y en Buenos Aires un kilo de uva fresco está a 150 pesos, 170 pesos, cuando el productor lo está recibiendo 15 pesos, 18 pesos que se paga de contado, ¿no? Los distintos productos. Pongo como ejemplo esto de la uva, pero ocurre con la mayoría de los productos del interior de la Argentina, ¿no? Cómo se distorsiona cuando llega realmente y se pone al alcance del consumidor. Creo que estos son los grandes problemas que tenemos y que se arrastran de años y que no lo terminamos de solucionar, ¿no? Diputado, pero ¿se pueden resolver estos problemas? Porque en definitiva parte de la argumentación es que hace falta una reforma estructural del sistema tributario, hay autonomía provincial también, hay un desbalanceo importante entre los productos que se producen en las distintas provincias y las que se consumen en las grandes ciudades. ¿Cómo se puede armonizar la situación para, bueno, morigerar el impacto que tienen en definitiva en los precios? Esto de ponerse de acuerdo, porque es la vieja lucha del interior hacia los centros de grandes consumos, particularmente lo que tiene que ver en Buenos Aires. Todo se distorsiona. Hemos tocado en algunas cuestiones que tienen que ver específicamente San Juan, pero la lucha del interior viene de años en este sentido, ¿no? Y no se toman medidas con aquellos que fijan los precios en los grandes centros de consumo, como en este caso puede ser Buenos Aires. Creo que el tratamiento de estos proyectos tiene que ver con esto, de ir achicando cada vez más las diferencias que existen y las distorsiones que existen. Ahora, diputado, usted dice y pone el acento en los precios que se generan en las grandes cadenas de retail, ni hablar, ¿no? Los grandes supermercados, más allá de los pequeños comercios, que también tienen que tener precios competitivos. Pero ahora, a mí me gustaría que si usted nos puede explicar qué necesitan los productores, qué necesitan que nosotros, que el resto del país sepa de cómo trabajan y qué necesitan para mejorar ese trabajo, para cobrar más o para que se conozca tal vez mejor lo que se hace, mayores beneficios. ¿Qué necesita hoy un pequeño productor en la provincia? Principalmente con lo que tiene que ver con las líneas de préstamo, ¿no? Con la llegada de Basterra, que es un hombre del interior, al cual yo lo conozco. Entonces es muy difícil poder acceder a préstamos. También el compromiso del productor cuando no se sabe al final de la cadena de venta cuánto va a terminar devolviendo ese préstamo, ¿no? Entonces es muy difícil si no hay líneas de crédito realmente atractivas y que pueda servir. Tocábamos casos muy puntuales. Nosotros, nuestro sector, un ejemplo, tocábamos las pasas de uva. Las pasas de uva, San Juan es el mayor productor de la Argentina y en los últimos tiempos, con respecto a la uva, el fresco o a la uva para verificar, ha habido una diferencia importante por un mercado como, un ejemplo, Brasil. ¿Por qué? Porque prácticamente el 75, el 80% de la producción de pasas de uva se exporta. Entonces, claro, eso es dólar. Eso ha permitido posicionar a San Juan en una situación expectante. Pero en el resto no es lo mismo. No es lo mismo así. Por eso que tiene que haber líneas de crédito para estos sectores y que puedan seguir trabajando. Es muy difícil la competencia en este sentido, particularmente con los productos de Chile, ¿no? Diputado, hablando de San Juan, nos gustaría conocer cómo está la provincia hoy después del terremoto de enero y en particular en las zonas afectadas, ¿no? Una zona problemática, ¿no? Se han licitado, son casi 2.400 viviendas. San Juan en los últimos años se ha caracterizado, creo que es una de las pocas provincias que hemos tenido permanentemente en construcción un poco más de 4.000 viviendas, ¿no? Es normal acá en San Juan las entregas de vivienda. Se ha trabajado fuertemente, ya se han licitado. Hay sectores que todavía están viviendo en una situación precaria porque la verdad que fue muy fuerte. Son casi 70 escuelas
que no van a poder comenzar las clases por el deterioro que han sufrido. Entonces, el daño ha sido... Es decir, en su momento se pensó de que había sido dañino, pero no tanto. Pero cuando nos vamos, cuando vamos teniendo mayor información, los daños en edificios públicos, en escuelas, en caminos, en vivienda y demás, nos damos cuenta que realmente fueron... Si bien no se produjeron víctimas directamente con el terremoto, pero ha sido muy dañino en cuanto a lo estructural, ¿no? Pero la situación se está atendiendo fuertemente, se trabaja con el municipio, el gobierno provincial muy atento, y hemos tenido una muy buena respuesta y rápida del gobierno nacional, ¿no? Sin descuidar la ayuda a la producción, que es fundamental, porque estamos en pleno levantamiento de cosecha, y ustedes saben que para nosotros la uva es un producto muy importante en nuestra economía provincial, ¿no? Lo llevo a otro producto natural que tiene mucho que ver con San Juan, que yo no lo sabía, pero leyendo algunas crónicas, la actividad cuprífera es el 80% de todo el país, la extracción de cobre. Y hoy se presenta un informe ambiental, tengo entendido, usted es secretario de la Comisión de Minería, diputado, tal vez nos puede explicar, porque lógicamente las organizaciones ambientalistas están más que atentos a este informe que presenta la empresa José María Resources, se llama. Parece raro el nombre, es una empresa canadiense que tengo entendido que trabaja ya en la provincia y con un mega emprendimiento de extracción de oro y de cobre, 3.000 empleados o más, pero bueno, la provincia tuvo un sismo hace poco, entonces estamos hablando de megaminería en este caso también. Cuéntenos por favor la realidad de este trabajo, este enorme proyecto. Se está trabajando en este proyecto que es sumamente importante, porque sí, vamos, usted lo ha enumerado bien, lo que significa San Juan. Nosotros estamos rodeados por montaña y es mínima la tierra que tenemos para la producción. Aquí se cuida muchísimo lo que tiene que ver el medio ambiente, ¿no? Pero también necesitamos poner en marcha nuestra minería. Lo que pasa es que vivir a 1.300 kilómetros de la provincia de San Juan se puede tener una mirada, pero aquellos que vivimos acá es totalmente distinto. Tenemos un gobierno totalmente responsable trabajando en lo que tiene que ver la minería. Lo que pasa es que por allí hay algunos que ni siquiera conocen la provincia de San Juan, ni siquiera conocen cómo se trabaja, y sabemos lo que hay algunos de los sectores denominados antes minería. Pero nosotros estamos rodeados por cerros, necesitamos sí o sí trabajar responsablemente y trabajar en la minería. San Juan necesita, la Argentina necesita de la minería. Pero es que acá, lo que pasa es que por ahí uno escucha algunas voces y creen que todos los días se mueren 2 sanjuaninos producto de la actividad minera, y no es así, ¿no? Casualmente, donde está ubicado es el departamento Calingasta, y es uno de los departamentos más bellos que tenemos en la provincia de San Juan y uno de los más visitados turísticamente, y pueden comprobar lo que significa la minería en San Juan. Lo mismo ocurre con Barrio y la Iglesia, que hemos tenido dificultades, claro que hemos tenido dificultades, pero también con ello hemos aprendido a ser mucho más responsables en nuestras actitudes también, en nuestras responsabilidades, ¿no? Diputado, entonces, en ese sentido, lo que usted está planteando por lo menos es que es necesario trabajar también en una transformación de la forma de extractivismo, ¿no? Porque desde los distintos espacios o el conocimiento de los últimos 20, 30 años, que hemos podido conocer la información de las técnicas de extractivismo de las grandes empresas, son bastante nocivas para el medio ambiente, además del agua, ¿no? Hay un gran problema en la extracción de minerales con el uso del agua. ¿Cómo regularlo desde las provincias? Porque es potestad de las provincias justamente los minerales y todo lo que tenga que ver con la responsabilidad del suelo. ¿Cómo han podido armonizar esas dos demandas, ¿no? Por un lado de la sociedad, para que el agua y
se cuide sobre todo la posibilidad de la potabilización del agua y por otro lado para que no sea una afectación compleja para las futuras generaciones en términos de los mecanismos y los métodos con que se usa, ¿no? Sobre todo el cianuro, que es uno de los principales productos que se utilizan y que contaminan las napas sin duda muchas veces. Para que tengan una idea, San Juan, cuando hablo de San Juan, hablo de la totalidad de San Juan, nosotros vivimos gracias al deshielo, a la nieve. Nosotros la lluvia, nosotros no recogimos agua de la lluvia. Nosotros no tenemos diques formados por la lluvia. Nosotros tenemos diques formados por el deshielo. Fíjate cuánto es importante para nosotros cuidar justamente la cordillera y la precordillera. Es fundamental. Fundamental. No solamente para el consumo humano, sino también para el riego. Un ejemplo. En esta época del año, a partir de enero, para nosotros la lluvia es daño. Porque nosotros necesitamos el agua abajo para el riego, no arriba. Como puede ser para otros productos. Miren si nosotros le damos importancia a lo que tiene que ver nuestra cordillera. Nosotros no consumimos el agua de lluvia, porque no la podemos juntar si nosotros tenemos los diques en altura. Nosotros juntamos en los diques, principalmente en el río San Juan, que los diques están construidos sobre el río San Juan, que justamente juntamos del deshielo. Fíjense en que ahora nosotros tenemos grave problema para el riego. Nosotros necesitamos 1.100 metros cúbicos de agua para el consumo y el riego. Y actualmente, por el deshielo, estamos teniendo 500 y pico. Es decir, que estamos recibiendo la mitad del agua. Miren ustedes si para nosotros es importante cuidar nuestra cordillera. Nuestra cordillera es la vida nuestra. Nosotros no vivimos del agua de la lluvia. Ustedes tienen ahí los datos y fíjense en cuántos milímetros llueve en San Juan por año, 70, 80, 90 milímetros en el mejor de los años. Es imposible que nosotros podamos subsistir con el agua de la lluvia. Nosotros vivimos del deshielo, por eso es importante nuestra cordillera. Explotarla, pero también es nuestra vida. Entonces, por ahí se puede tomar esto de la minería y demás, como que cada tantos días muere un sanjuanino producto de la actividad minera. No es así. Nosotros somos uno de los principales que cuidamos el medio ambiente, cuidamos la cordillera porque dependemos de la cordillera nosotros para el agua. Te cuento ahora, si les cuento rápido. Nosotros tenemos aproximadamente 2.700 perforaciones. Las perforaciones para poder sacar el agua, para poder regar. Se están agotando porque al no haber agua en el deshielo, se agotan las perforaciones. Claro. Nosotros estamos recibiendo la mitad del agua que deberíamos recibir para el riego, el regadío de nuestra producción, sí, y para el consumo humano. Porque nosotros no dependemos de la lluvia. Nosotros dependemos del deshielo. Se entiende. Por eso, miren si nosotros no vamos a cuidar lo que tiene que ver nuestra cordillera. Bien, no, claro, está. Se entiende que las críticas no sabía que era desde el lado sindical o humano con los obreros fallecidos en las minas, sino del cuidado del medio ambiente, ¿no? De cómo se está quebrando la tierra como para sacar sus riquezas. ¿Y cómo hacen, diputado, con el tema del agua? Si están recibiendo la mitad para regar, ¿cómo se está resolviendo ese problema? ¿Y qué se piensa hacer, tecnológicamente hablando? San Juan tiene una de las redes de regadío más extensas del mundo. Nosotros la producción se riega a través de los canales, a través del deshielo. Entonces ahora se prioriza el consumo humano, pero a la misma vez también la producción. Entonces, ¿qué significa? Que se está regando mucho menos de lo que se debería regar, porque la producción nuestra no se riega con la lluvia, si no llueve casi nunca. Por eso, claro. Entonces se hace a través de perforaciones, sí, se extrae el agua a través y se
y se canaliza, el deshielo se canaliza a través de la red de canales. Nosotros tenemos una red de canales, una de las más importantes del mundo. Entonces, concientizamos permanentemente el cuidado del agua, pero para nosotros es importantísimo. San Juan es una provincia desértica, sí, pero que vive gracias a esta distribución concienzuda del agua, si no es imposible. Alberto. Entonces, hasta las mismas perforaciones, que tienen algunas hasta más de 300 metros, están teniendo dificultades por la poca nieve que tenemos en la cordillera. Claro, claro. Es todo un tema, ¿no? Sí, no, ya lo creo. Y le agradecemos, porque es aprender geografía, básicamente, ¿no? Y aprender de qué se trata la vida en otras provincias argentinas, bien distinta a la del vecino de al lado, tal vez, ¿no? Donde llueve un poco más, o ni que hablar de otra zona del país. Alberto, lo llevo otra vez a etiquetado frontal. Usted también es secretario de Comercio, si bien es una comisión de la que va a participar en el plenario mañana. Muchos están atentos a lo que va a pasar con a algunas industrias y, lógicamente, las reservas que se tienen para esta situación tan beneficiosa para la salud de todos los argentinos. Pero justamente los reclamos vienen por ese lado, por el lado de las industrias, del comercio. ¿Cómo lo ves? Bien, bien. Lo que nosotros siempre insistimos, los que venimos del interior, siempre buscamos. Lo que ha pasado en los últimos años, que mucha producción que ha salido, particularmente de la zona de Cuyo, terminan en Chile con el etiquetado de Chile. O muchas veces productos de la provincia de San Juan ustedes terminan consumiendo como si fuera de Mendoza y es producto de San Juan, ¿no? Es normal en esta época de cosecha de tomate ver los camiones cargados de tomate hacia la provincia de Mendoza. Y no hablemos únicamente de tomate, hablamos de cebolla, hablamos de espárragos, hablamos muchas veces de la propia pasa de uva. Claro. Es decir, para nosotros es fundamental seguir avanzando, porque tiene que ver con nuestras economías regionales, ¿no? Bien. Es fundamental porque si no es muy difícil subsistir sobre esto. Y no solamente con las hierbas aromáticas. Nosotros tenemos el departamento de Iglesia, tenemos unas hierbas aromáticas espectaculares, pero resulta que termina siendo como un producto de la provincia de Mendoza. La salsa que ustedes, tomate triturado que ustedes consumen, tiene un volumen impresionante de la provincia de San Juan y lo consumen como si fuera de Mendoza, y es nuestro, un producto nuestro. Entonces, ahí hay que corregir otra cosa del etiquetado, me parece usted, diputado, que está remarcando, y no está nada mal el reclamo tampoco, ¿no? Igual producto, entiendo yo que es producto de origen y ahí dice la provincia, pero entiendo que la industrialización o el envasado, bueno, sucede en otra provincia. Sería, bueno, la justicia que se marque bien de dónde es. Y lo mismo pasa con el vino, el vino. La mayoría de las bodegas importantes que tenemos nosotros en la provincia de San Juan son delegaciones de la provincia de Mendoza. Por eso me parece que esto es bien. Seguramente vamos a tener una buena discusión y saldrá lo mejor para las economías regionales y para Argentina, por supuesto. Así será. Estoy marcando esta diferencia, pero no es que esté bajando el proyecto, ¿no? Con la provincia de Mendoza, no. Mucho menos, ¿no? Ah, no, mucho menos. No se menemiste, de ninguna manera. Gracias, Alberto. Gracias, diputado. Un placer. No, a ustedes. Un abrazo grande, que anden bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, plenario mañana entonces. Vuelve la acción, esa acción que tanto queremos nosotros, que son contenido de nuestro trabajo, lógicamente, el trabajo de comisiones y, por supuesto, las sesiones que se van a llevar a cabo. Ya está, sesiones en extraordinarias. Sí. ¿Va a haber o no va a haber? Un datito primero. Los planos del sistema de riego de San Juan, ¿sabés quién los diseñó? ¿En qué gobernación se diseñaron? La de Domingo Faustino Sarmiento. Yo te iba a decir algún prócer, pero no me quería jugar, ¿viste? Incluso cambió las pendientes. O sea, se hicieron todos los planos nuevos en la época que él fue gobernador. San Juan hoy está armada, más allá de que los terremotos la destruyeron 2 o 3 veces. Claro. Está armada como la pensó originalmente Sarmiento. Qué notable. Wow. Gente que pensaba un poco más allá, ¿no? Un poquito más allá. De la coyuntura. Sería fantástico que podamos imitarlos en todo sentido, ¿no? Nuestros gobernantes, nuestros funcionarios, sería ideal, pero nosotros incluso como sociedad, poder exigir a los funcionarios que
piensen más. Otras, a ver, Karin, que es ilusa, otras épocas, Otras ¿no? épocas. Otro contexto. Pero sí te digo que este proyecto de etiquetado frontal, no sé si tiene la impronta sarmientina, pero sí sin duda busca garantizarnos a todos los consumidores y las consumidoras mayor información y sobre todo construir un proceso de educación alimentaria diferente, ¿no? Transformar es un proyecto parecido, de la misma impronta que aquel que prohibió fumar en lugares públicos, Claro. que planteó que en las marquillas de los cigarrillos tiene que haber advertencias sobre los efectos que provoca, aquella también normativa que en su momento Ginés González García hizo para sacar los saleros también de los restaurantes y hacer una campaña para disminuir el consumo de sal. Tiene que ver este debate que mañana se va a repetir por tercera vez en la Cámara de Diputados, como comentábamos, empezaron en noviembre del año pasado después de una media sanción en la Cámara de Senadores que tuvo una gran mayoría con tres senadoras que votaron en contra, ¿no? De la provincia de Tucumán y de La Rioja, porque hay una discusión sobre vinculada sobre todo a los productores de azúcar. Pero ¿cómo se salda esa discusión? ¿Va a haber menos azúcar puesta en, o la empresa tiene que idear de alguna manera? Ya las empresas están, Karin, ideando, por ejemplo, azúcar light. Se están empezando a adaptar mezclarla a los con tiempos que stevia, corren, ¿no? También, Sí, lo que busca el proyecto principalmente es que los productos que consumimos, que son procesados, y los ultraprocesados, que son sobre todo los snacks, las galletitas, todo lo que tiene mucha cantidad de Las grasa, gaseosas. tengan información, ¿no? Las gaseosas azucaradas, sobre todo. Tengan información, tengan una etiqueta que diga que tienen alto contenido o mediano contenido o bajo contenido de estos ingredientes que ya la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud viene discutiéndolo hace mucho tiempo. No es algo nuevo lo que se está discutiendo, sino que es una relectura al tiempo actual de cómo consumimos en el mundo los distintos productos y también cómo se fue transformando la manera de producir alimentos, ¿no? Antes, en general, uno comía muchísimas más cosas elaboradas por la propia persona, en el propio hogar, y ahora hay una forma de consumir que es comprando comida que producen otras personas o que producen empresas. Ese es el gran debate, ¿no? Si es responsabilidad de los estados informar o no sobre estas cuestiones que tienen sobre cómo están compuestos los alimentos. Hay una discusión muy grande porque desde el 87 en el mundo se están viendo cómo regularlo. Esto se regula en general desde la Organización Mundial de Comercio, desde las empresas, desde también los acuerdos de los mercados comunes. Hay una discusión en Europa, hay una discusión en el Mercosur, hay una discusión en las distintas organizaciones económicas del mundo, porque, bueno, las empresas no se quieren adaptar a esta información, pero cuando los ciudadanos estamos más informados, tomamos decisiones diferentes. Totalmente. Esa es parte de la discusión fundamental. Hicimos una síntesis con algunas placas para que sepamos de qué va el proyecto, para que tengamos más idea en relación a justamente lo que viene propuesto de la Cámara de Senadores. Tiene que ver con esto, garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, advertir sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y también calorías, promover la prevención de malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. Esas son partes de los argumentos, podríamos decir, sanitarios que se plantean, sobre todo porque en Argentina y en el mundo hay un gran avance de problemas alimenticios como la obesidad y también la diabetes, que son enfermedades que no se resuelven, que no se transmiten de manera orgánica, sino que tienen que ver con la forma en que comemos, los hábitos que tenemos, si hacemos gimnasia, si caminamos, si estamos todo el día sentados, si nos movemos, si incorporamos frutas y verduras, alimentos frescos a nuestra comida. Eso es parte de la gran discusión. La otra placa tiene que ver sobre todo con los puntos fundamentales, no tiene que ver con la selección informada de alimentos, con poder promover que las personas elijamos de una manera mejor la alimentación y cuando vayamos al supermercado tengamos esa información, orientar hacia compras más saludables, permitir la modificación de las distintas decisiones en las compras, brindar información sobre la forma en que se identifica de una manera fácil, rápida y clara. Esta discusión de cómo se puede ver, en qué lugar tiene que estar del paquete la información sobre qué tipo de grasas o qué tipo de alimentos contiene, es la base del debate. La Organización Panamericana de la Salud... visible.
dice que tiene que ser clara, visible y que además tiene que, sobre todo, permitir que en un momento, cuando vos estás haciendo la compra, que es un momento que no te detenés a leer, que no te detenés a estudiar lo que dice el paquete, puedas igual tener información y comprar de esa manera productos más saludables. Hay en Argentina, te quería comentar, bueno, en Congreso hay 15 proyectos, en la Cámara de Diputados hay 15 proyectos. ¿El más viejo tenés? Del 2016, porque no es un debate tan antiguo. Para nada. No, te comentaba que en el 87 empezó y se hizo algo que nosotros lo vemos en los paquetes, esa escala de colores muchas veces, o que tiene porcentajes, y que vos decís, y que tiene que ver esto, la grasa trans, el sodio, el azúcar, pero son difíciles de leer. No tenés que tener un expertise, tenés que saber un poco más, interiorizarte. Yo te leo el grasa trans, comparo. Te juro, en aceites, cuando compro algo muy, muy sustancioso, o en sodio, cuando compro una salsita de soja, no estaría entendiendo demasiado. Claro, ese pero es el punto. Sí, compra a ver lo que me parece que es grasas trans, que tenga el menor valor, o sodio el menor valor. Pero yo no sé si realmente estoy siendo adecuada en la lectura. Pueden tener menor valor, pero me sube otro producto, o le ponen un colorante que lo hace más peligroso el alimento. En cambio, acá es más sencillo. Exactamente. Esto tiene que ver con una tipografía, con un tipo, con un logo que son unos hexágonos negros, que lo está usando Uruguay. Uruguay también lo está discutiendo. Ya lo tiene habilitado Chile. Chile es el país de la región con más desarrollo, que viene investigándolo más. Pero realmente es bastante novedoso el proceso, ¿no? Hace 2 o 3 años nomás que lograron incorporar este tipo de etiquetados, porque las empresas se niegan. Las empresas lo que dicen es que lo que terminan haciendo es desestimando la compra. Y bueno, señor, no, haga algo más saludable. Hay que reconvertir la producción, exactamente, porque es muy alta la preocupación. En Argentina hay un 60% de personas adultas mayores de 20 años que sufren algún tipo de trastorno alimenticio. Digo, desde hipertensión a diabetes y obesidad. Y hay un 30,6% de niños y niñas en la Argentina que tienen estos problemas de mala alimentación. No es solamente por la calidad de la alimentación, sino específicamente por los productos que se consumen. Y además esto afecta directamente a los sectores populares, ¿no? Porque los sectores populares, los productos más baratos son los que están producidos con mayor contenido graso y están ultraprocesados. Las pastas secas o los alimentos que tienen saborizantes, los yogures para los niños. Es un debate interesante. En 10 años, les cuento un dato que es fundamental, en 10 años disminuimos por un gramo de consumo de sodio diario los argentinos. Hace 10 años consumíamos 12 gramos diarios de sodio, hoy consumimos 11 gramos diarios de sodio. No es muy promisorio, Amanda. Pero es importantísimo. Un gramo menos en esta escala, otra vez. Te obliga a hacer en realidad un balance de cómo leemos, porque ¿cuánto es un gramo? Es la nada misma, pero vos me estás diciendo que es importante. Desde el Ministerio de Salud, que ya estuvieron presentes aquí en la Cámara de Diputados discutiendo y debatiendo este proyecto en noviembre del año pasado, planteaban que había sido un gran logro, ¿no? Porque sin siquiera intervención del Estado y con campañas, por ejemplo, para reducir el consumo de sal, que fue una medida que se tomó específicamente para los locales comestibles, se logró igual sin ningún tipo de intervención específica del Estado para regularlo, se logró que la sociedad, por esta necesidad y esta inquietud que tienen también los consumidores de comer un poco más saludable. Y más saludable no significa simplemente comer productos más caros, sino también aprender a cómo combinarlos. Claro, en realidad es una cultura de la alimentación, porque uno deja de consumir sal cuando tiene hipertensión. ¿no? Entonces, tarde, como todo en la vida. Tarde. Entonces, la idea es que generar una cultura de la alimentación de modo tal que ya las próximas generaciones siguen con otra cabeza. Y respecto de las empresas que decías vos, y lo decía el diputado, productos que salen de San Juan terminan en Chile etiquetados. ¿Y cómo puede ser que acá en Argentina no estén etiquetados? ¿no? Las empresas también tienen que cambiar un poco la cabeza en ese sentido. ¿Por qué? Porque muchas exportan. Y cuando exportan sus productos, finalmente son etiquetados en países, incluso países de primer mundo, ¿no? Hay una discusión que se va a dar en estos días, que seguramente mañana va a volver al centro de la escena, que tiene que ver con la armonización con la legislación en el Mercosur. El Mercosur cumple 30 años ahora, en marzo, a mediados de marzo. Argentina es presidenta pro tempore a partir del 17-18 de diciembre del año pasado y va a impulsar a esta armonización. Países como México que están impulsándolo. México, Colombia, Chile y Perú son los únicos 4 países de la región que tienen una ley de etiqueta. Colombia, Chile y Perú.
pero hay muchos otros Uruguay países. no tiene. Uruguay está en debate Ajá. ahora, justamente también está incorporando los hexágonos negros, pero Claro. todavía la ley no se aprobó, está como Ok. en Argentina a mitad de camino. En Brasil empezaron un proceso también vinculado, ya no son hexágonos negros, sino son negros y rojos, están combinados. Ahí también quedó el proceso a mitad de camino, se dio marcha atrás porque perdió estado parlamentario, pero hay un interés regional de avanzar en este sentido y la Organización Mundial de Comercio es una de las organizaciones que está poniendo algunas dificultades y trabas, diciendo que esto lo tienen que cada uno definir y que no tendrán que ir al frente de los paquetes. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es el otro organismo internacional que Que dice está que sí. confrontando, exactamente, Claro, ¿no? Que necesitamos regular para que las próximas generaciones puedan tener una mejor alimentación y disminuir esos números que son tan elevados, ¿no? El 60% de la población Yo es le diría muchísimo. que no es extraño que Uruguay no tenga, como así Argentina no tiene, porque son dos países con mucha influencia de la economía de la agricultura, digamos. Claro, claro, claro. Y digamos, es Claro, ese claro. sector justamente Te el que entiendo. tiene más resistencia a este tipo de leyes, ¿no? Vos fíjate que Chile, digamos, la alimentación chilena es casi toda importada. Exacto. Importada. Exacto. Entonces, es también un motivo económico el por qué avanza Correcto. determinada legislación en muchas ocasiones. Claro, interesante esa lectura. Sí, lo importante es que no es un debate exclusivo de la Argentina. En el Sí. mundo entero se está tratando de también tener un criterio colectivo, aunque hoy se utiliza un sistema de semáforos, que a veces lo hemos visto, paquetes Sí. que tienen verde, amarillo y rojo como indicadores, pero terminan siendo más confusos. Lo que he evaluado en los Sí, últimos años, claro. la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, es que es fundamental que sea claro, ¿no? Y Claro. fácil de leer y fácil de entender, porque cuando vas a comprar no puedes tener el diccionario, estar googleando, fijándote lo que significa. Y que sea lo que dice ahí, ¿no? Realmente. Hay otra discusión paralela que se abre con esto, es que ustedes lo vieron ahora, comer sano es más costoso, ¿no? Sí. Esa discusión es la discusión exactamente. para más adelante. Lo bueno ahora sería Sí, que se sancione el sí. etiquetado, pero para adelante es comer sano es más caro. Estuvo Tolosa Paz, que es la titular, la responsable de Argentina contra el hambre, en noviembre del año pasado cuando vino, está todo en Diputados TV, se puede ver, rastrear en YouTube las comisiones, planteaba justamente esa discusión, ¿no? Que los más afectados son los sectores populares porque son los que Claro, menos claro. acceden a diversificación de alimentos. Y por eso es fundamental que el Estado intervenga. Más allá de que pueda haber un desacople en algún sentido con la industria, ¿no? Porque parte de la discusión que también se planteaba en torno a este debate tenía que ver con el biocombustible, ¿no? Porque muchas provincias azucareras podrían reconvertirse a ser biocombustible y dejar de producir o incorporarle a las empresas de alimentos, además, son, ¿no? Las empresas azucareras hacen la materia prima y esto está vinculado específicamente a los alimentos ultraprocesados, que son los que tienen mayor elaboración, los procesados y los ultraprocesados. Todo lo que está riquísimo y viene en paquete, bueno, eso es Eso lo es. que hay que tener profunda conciencia en comer. Yo estaba pensando en los cumpleaños de los niños. Todo lo que ponemos en la mesa va a tener cuadrados inmensos, así, hexágonos inmensos negros, porque es todo ultraprocesado y son todas las... Yo le digo las porquerías porque en mi chatarra. familia le decimos que la chatarra, las porquerías no, para una industria no es una porquería de ninguna manera, es un producto que genera trabajo y ya sabemos esa parte, pero se entiende a dónde voy cuando lo decimos así en mi familia. Con conciencia siempre. Dejar de comer, bueno, sería ideal, en alguna familia lo Sí. pueden hacer, pero con Reducir. conciencia en cómo se compra, cuántas veces por semana, qué tipo de marcas sobre otras están ofreciendo el mismo producto. Sí, y sí, o- el precio va a determinar en muchas familias qué es lo que se compre más allá de la etiqueta, saludable o no. O diversificar, ¿no? Que no solamente haya snacks en los cumpleaños, Tal cual, que haya otro señores, tipo de productos. sí, Eso sí. también Le es pones parte la de fruta discusión. linda armadita en una brocheta y Exactamente. te aseguro que se la comen igual. En los chicos está todo. O el agua. Tomar agua. No me gusta. Bueno, a ver, eso es de los adultos, señores. Que no les guste el agua es de los adultos, porque el agua es lo que calma la sed, es lo primero que tenemos por ahora, sale de la canilla gratuitamente, en cualquier momento va a haber una ley donde se va, y ya lo sabemos que si nos lo anticiparon, por metro cúbico vamos a tener que pagar. Por ahora,
está allí, así que hay que aprovecharlo. Es importante porque estamos hablando mucho de pandemia, estamos hablando mucho de la salud, estamos hablando en estos años que estamos atravesados todos y todas por una situación muy particular, sobre todo vinculado a la salud. Y en Argentina en el 2019 se murieron 135.000 personas por afecciones vinculadas a problemas, enfermedades vinculadas, como decimos, a los trastornos alimenticios. Así que va a haber mucho debate y se espera que después de esta reunión, que va a reunir mañana además alrededor de 11, 12 invitados, que son de organizaciones no gubernamentales, también van a venir de la Organización Panamericana de la Salud. Ya estuvieron en su momento funcionarios del Ejecutivo, también de las distintas carteras que intervienen en comercio interior, relaciones internacionales también del Ministerio de Salud. Falta la pata empresaria, que seguramente va a ser la próxima en ser invitada. Claro. ¿Qué tal, diputado Eduardo Fernández? ¿Cómo va? ¿Qué dice? Bienvenido. Córdoba presente aquí en la mesa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Hablando de salud, Escuchaba preocupada, sí, por el etiquetado frontal. Es una ley muy importante y que nos va a colocar también a nivel internacional a la altura de lo que están pidiendo las zonas de integración comercial. Es decir, esto tiene su importancia. Ahora, el lobby que decían que hacen las empresas también es internacional. Así que nos hemos encontrado fundamentalmente informándonos. Yo soy contador, así que, pero cuando vemos esto que decías hace un ratito con respecto a la salud, a la información de lo que comes, es importantísimo, es educativo. Entonces no vemos por qué, por ejemplo, los fabricantes de gaseosas ponen tantos peros y cómo la obligación que tiene, por los requisitos que va a tener, de que ciertos componentes, sobre todo químicos, tengan claramente puesto no solamente el porcentaje, sino que la población, y no me gusta decir el consumidor, sepa qué es lo que trae aparejado el consumo excesivo. Sí. Los médicos seguramente cuando dicen, bueno, el conservante no es malo, claro. El problema es que todo lo que comes es envasado y tiene todo conservante, supera las cantidades. Pero es una ley interesante que ojalá podamos tratarla rápidamente. Yo creo que va a haber corta transversalmente también a los bloques en este sentido. Es una discusión que hace a la salud, hacia la economía y al igual que el ambiente, mejorar las cuestiones en ambiente, mejorar la información para salud, nunca puede anteponerse a la cuestión de que hacemos poco competitivas a nuestras empresas, porque si la competitividad está basada en la no suficiente información o en el incumplimiento de normas de convivencia, vamos mal. Y para eso está el Estado, para eso estamos los legisladores. Está muy bien, diputado. Bueno, mañana Comisión de Industria está presente, usted es parte de la comisión, así que allí va a estar escuchando a los distintos expositores. ¿Le interesa algún punto en particular en relación con la comisión allí que participa, que se trate en este proyecto de ley? En este, igual que en el caso de los plásticos que se analizó de un solo uso, tener en cuenta que los tiempos de adaptación para el cumplimiento de la ley y el costo que significa, la legislación, este Estado tiene que contemplar que son distintos para la pequeña y mediana empresa, para las economías regionales, y que hay que ayudar a cumplir la ley, no solamente penalidades, acompañando con medidas fiscales, con medidas de acompañamiento de los organismos científicos y técnicos para transferencia tecnológica, y que esto hace que las leyes sean más virtuosas. Ya lo hemos empezado a hacer en el caso en este caso
prácticamente un capítulo entero para esta materia. Perfecto. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Quería preguntarle porque averiguando plantean algunos sectores y lo que sucedió también en la Cámara de Senadores que rechazan la iniciativa, ¿no? Hay como dos grandes argumentos. Por un lado, demorar el debate para armonizarlo con el Mercosur, con lo que se defina en el caso de que en algún momento se pueda avanzar en ese sentido. Argentina es presidencia pro tempore ahora, a partir de diciembre del año pasado, del Mercosur. Y por otro lado, plantean que los estándares que propone justamente la Organización Panamericana de la Salud son demasiado estrictos, ¿no? En esta idea de que tienen que ser los hexágonos negros o que tiene que ser bien clara la información. ¿Cree que va a haber posibilidad de incorporar modificaciones, que van a lograr convencer a aquellos diputados y diputadas que representan a sectores como, por ejemplo, provincias como Tucumán o La Rioja, que en el Senado se opusieron justamente porque representan a la industria azucarera? ¿Podrán convencerlos o que tienen capacidad, digamos, de quórum suficiente para que el proyecto avance transversalmente por los distintos bloques? Por supuesto que todos los puntos tienen que ser tomados en cuenta y puestos en una balanza. Lo que pasa es que nosotros estamos tratando en este caso un problema de salud, ni más ni menos, y de educación. Entonces la visibilidad, la cuestión referida a la información y los porcentajes que establecieron distintos criterios pueden ser tenidos en cuenta. Lo que evidentemente no podemos dejar de tomar en cuenta es la opinión de los especialistas en nutrición, los especialistas en salud. También hemos pedido informes porque no es tan así esta unificación con el Mercosur, también depende de los tipos de productos y en todo caso nos coloca en la avanzada, ¿no? Es decir, sí, como para poder competir en el etiquetado tiene que no tener las advertencias que las organizaciones, no solo locales, sino latinoamericanas y mundiales, están haciendo referente a productos alimenticios, sustitutos, azúcar, diferentes formas. Es muy largo y complejo el tema, pero estamos escuchando a todos. Yo creo que es una ley necesaria. Ya pasó el tiempo que hay que ponerse y trabajar, estamos dispuestos a eso. Y ha pasado por muchas comisiones. Hoy escuchar en la Comisión de Industria es importante, pero ha pasado muchas comisiones. Y uno tiene que poner en la balanza todas las cuestiones, pero es igual que en la pandemia. Hay que poner por delante la vida. Diputado Mariano Pesabre lo saluda, buenas tardes. Escuchaba parte de sus respuestas y la del diputado que habló antes con nosotros, Gualberto Allende, de su mismo bloque, el Frente de Todos. En los dos aparece la idea de aprobar rápido esta ley. Y me pregunto si los tiempos políticos parlamentarios este año van a ser un poquito más apresurados, digamos, por el hecho de que es un año político y que, bueno, no se sabe mucho cuánto tiempo va a haber tratamiento de proyectos en medio del calendario electoral. Ni hablar de la pandemia, que ya, digamos, está en la experiencia del año pasado. Aún así, la Cámara de Diputados fue muy productiva durante la pandemia. Pero bueno, este año es un año distinto, es un año político electoral. Esta idea, digamos, son dos cosas que se pueden complementar, o cuando aparezca el escenario electoral, el tiempo político en la Cámara de Diputados empieza a aminorar. Qué pregunta, ¿no? Yo soy diputado nuevito, no tengo varios periodos encima, recién ha transcurrido un año y yo por eso me sonreía, digo, más una pregunta para un analista político, pero ¿cuál es mi voluntad? Que funcione la Cámara de Diputados. Mire, los ciudadanos y ciudadanas nos pusieron, y hay muchas leyes para discutir,
necesaria, darnos los tiempos necesarios. Yo creo que además de muy productiva, hemos demostrado también el año pasado que salvo algunas sesiones, porque ustedes las analizan, las siguen, las leyes en general tuvieron un amplio consenso en las comisiones. Hemos hecho grandes esfuerzos. Mire, estamos por tratar de impuesto a las ganancias, y cada proyecto oficial, sobre todo, o que ha venido del Ejecutivo, ninguno salió tal cual vino. Es decir, hubo un trabajo legislativo. Yo creo que, lamentablemente, claro que esto no gana titulares, zócalos, ni nada por el estilo, pero me parece que es algo que estamos haciendo. Y temas como los que estaban tratando, mire, yo me metí solo en este tema porque han dicho que íbamos a hablar de ganancias. Claro, era la pregunta siguiente, diputado. Acá somos muy tranquilos, a diferencia de otros programas que hablan todos juntos. No, pero acá no puedo acusarlo a ustedes, fui yo solo el que me metí. Igual iba a preguntar. Pero me parece que los diputados y diputadas tenemos que escuchar. Me parece que comisiones como las de ambiente, que tienen poco resonancia, hemos hecho un trabajo extraordinario. Yo como cordobés sigo recibiendo inquietudes a pesar por los desastres, por supuesto, ambientales, ecológicos que ha habido, que sigue habiendo en nuestro país. Tenemos que responder. Fíjese que ahí todavía faltan tratar algunas leyes importantísimas, como la de humedales. Por ejemplo, Pero van a venir leyes económicas, van a seguir viniendo. Empezamos a discutir ganancias, pero me preguntaba el periodista recién cómo va a ser este año. Mire, nos tendríamos que preguntar, ¿sería oportuno en medio de un proceso electoral discutir la reforma impositiva? Ahora, ¿hace falta, sí o no? Sí. Entonces, tenemos que ver cómo la política la ponemos. Y me parece que en el caso del Frente de Todos estamos asumiendo esos riesgos de hacer lo correcto con costos políticos, pero poder decir y enfrentar al electorado, por lo menos en mi Córdoba, diciendo, mira todo lo que dijimos, interrupción voluntaria del embarazo, que íbamos a hacer esto con lo de las moratorias fiscales, las actualizamos. Si ustedes agarran y leen la cantidad de leyes importantes para el desenvolvimiento de un país, de un Estado como hemos tenido el año pasado, se darán cuenta de la dimensión. Y la sesión que tuvimos hace 2 semanas también tuvo 4 leyes importantísimas. Entonces, no hay declaraciones del día de la primavera. Estamos tratando leyes importantes. No hemos usado los tiempos legislativos, salvo la característica por ser el eco, donde resuenan todas las discusiones políticas que se disfrazan a veces como cuestiones de privilegio, y la cuestión es hacer una exposición política. Pero es el juego de la democracia, es preferible a promover acciones callejeras donde no nos cuidábamos y fomentábamos el odio, y donde la política no encuentra un cauce. En la Cámara de Diputados tiene que encontrar un cauce. Está muy bien, y no puedo dejar de preguntarle sobre los acontecimientos del último fin de semana en este contexto que usted menciona, de cómo la Cámara de Diputados se va a parar, o políticamente, incluso el Frente de Todos, si cree usted que esto va a erosionar ciertas políticas de Estado en plena campaña de vacunación, que mis padres están tan felices que los pude anotar finalmente para tener su vacuna ellos en Ciudad, y lógicamente hay tantos esperando todavía entrar para conseguir su lugar. Una reflexión sola le pido, Eduardo. Sí, algunas de las críticas provienen de los que no están facilitando las cosas, justamente. Hay que recordarse que muchos de los dirigentes políticos se vacunaron para demostrar que no era un veneno, la Sputnik B, y que fue esa la razón
por la que se vacunaron. Éticamente yo comparto totalmente el accionar de nuestro presidente y eso demuestra cómo vemos la política nosotros. Con un ministro que ha hecho muchísimo por la salud pública, muy querido por la militancia del Frente de Todos, por los diputados, por los que hemos tenido oportunidades de conocer, a pesar de yo no provenir del peronismo, lo he conocido, sé su tarea, sé la admiración que los médicos y los sanitaristas tienen y van a seguir teniendo por este hombre, pero no es justificable ninguna actitud. En todo caso, podemos dar la discusión pública. Mire, yo como diputado de la Nación podríamos opinar que somos también un poder esencial del Estado y que para poder funcionar, romper con esto del presencialismo, de que no tenemos, esta semana no vamos a funcionar porque el protocolo está suspendido. Claro. Entonces, fíjense que tenemos la Corte Suprema de Justicia, ha caído la estigmatización en colegas nuestros que en algún caso por falta de conocimiento, pero también por falta de protocolos claros, ¿no? De si iban a acompañar al presidente, si se tenían que vacunar, sí o no. La verdad que yo creo que es una oportunidad. Yo les digo, ustedes deben saber como periodistas que seguramente en las próximas horas van a seguir apareciendo listados de vacunados. No lo tenemos que repetir. El accionar, nosotros somos un gobierno que hemos pagado mucho costo por decir lo que hay que decir. Y para la salud pública, para lo que decía ahí con su abuela, o los padres nuestros, de vacunar, el gobierno sigue haciendo lo imposible. Nuestro presidente está en México, tratando de garantizar que va a ser una provisión muy grande, donde Argentina también apostó, y que la demanda de esa vacuna rusa que todos decían que nosotros la traíamos y estábamos experimentando acá, hoy el mundo científico la está elogiando, el mundo médico también, y hoy el problema que hay es que la requiere todo el mundo, no da el abasto con la producción. Entonces, poner en la salud el eje, remediar las cuestiones que haya que remediar en cuanto a transparencia, que tiene que ser el orden. Miren, el orden económico, yo como miembro de Comisión de Presupuesto y Hacienda hay muchas quejas, a veces, ¿por qué no atendemos más a nuestros intendentes, a esto? Y la verdad que se ha manejado con total federalismo también los recursos del Estado. No van a poder hacer una elección de ningún partido, incluido en mi Córdoba, un gobierno que siempre dijo que fue discriminado, no lo va a poder hacer. Córdoba está recibiendo la ayuda para su caja de jubilaciones, la mayor en la historia. Y lo que va a recibir este año Córdoba suma más de los 4 años efectivamente pagados por la anterior administración. Los intendentes no se les pregunta el partido, preguntamos las necesidades que hay en el pueblo. No alcanzan todos los recursos, vamos a discutir, ese es el ánimo, pero con firmeza. Y yo creo que la actitud del presidente fue de firmeza, fue por arriba de los sentimientos, y en las próximas horas se va a confirmar esto y vamos a tomar las medidas necesarias por cuestiones que éticamente son graves, pero hay otras que sucedieron muchísimo más graves y que le ha costado carísimo al país, y sin embargo no ha habido tanta preocupación. Sino, quiere que hablemos de los parques eólicos, nos quedamos medio día hablando de eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Dar la cara,
dar el debate, no pensar en el corto plazo si nos favorece o no la elección o no la discusión. Nosotros pusimos para sesiones extraordinarias temas espinosos también, y pensamos que tiene el Parlamento funcionar en la caja y nosotros tenemos que revalidar la política. Y si hay que tomar rectificaciones para sectores indispensables del Estado, hay que discutirlo a la luz pública. Ese fue un error tremendo hacerlo, como dicen los chicos, por izquierda, ¿no? No es justificable de ninguna forma, por lo menos lo que pienso yo. Bien, diputado, ha sido usted muy amable por su generosa respuesta, cosa que apreciamos realmente. Lo último, la bandera aymara que tiene ahí detrás, ¿es un regalo? Usted sabe que yo siempre me pregunto. Es un regalo que me trajeron compañeros que estuvieron colaborando en la campaña de Arce, justamente, y venía con una dedicatoria. ¿Sí? Muy bien. Lindo, como para tenerla ahí, los colores hermosos. Gracias, diputado. Muy amable. Que siga usted muy bien. Hacemos la pausa. ¿Qué les parece? Hay mucha más información parlamentaria, como siempre, en DTV. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV. El periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es muy importante que la ciencia y la tecnología esté atada a la innovación productiva, ¿no? El hecho de que tenga un incremento en el presupuesto y que eso sea un proyecto a largo plazo, me parece que es una política pública que hace rato que la Argentina se debía. Con una Argentina que tiene 1.460 puntos básicos de riesgo país, yo no construiría ningún clima de euforia. Que el Congreso tiene que involucrarse y que es el poder competente, el legislativo, para arreglar el pago de la deuda, para aprobar el endeudamiento, bueno, eso lo dice la Constitución. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa.
en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Se viene. ¿Qué? El comienzo de las sesiones ordinarias, la apertura, ni más ni menos que a cargo del presidente de la Nación, donde en la Cámara de Diputados, senadores y diputados, más principales figuras de los poderes del Estado van a estar presentes, claro, con las salvedades propias del tema de pandemia, lógicamente. ¿Qué nos podés adelantar, Marian? Se puede decir que va a ser una sesión conjunta de la Cámara de Diputados y el Senado bastante peculiar, en un formato de pandemia, con los protocolos de distanciamiento, y que va a haber la principal diferencia con los años de normalidad, por llamarlo de alguna manera, Karin, es que va a haber mucho menos invitados especiales. Yo te diría que casi no va a haber invitados especiales. Antes un invitado especial a las sesiones, a la apertura de sesiones, ¿quiénes eran? Por ejemplo, tenés desde sindicalistas, pasando por gobernadores, pasando por intendentes, pasando por los ministros. Sí. Madres y abuelas de Plaza de Mayo. Madres y abuelas de Plaza de Mayo, los jefes de las Fuerzas Armadas, la iglesia, los cultos, las iglesias, los embajadores. Todos esos... A todos los actores de la sociedad. Todos. Algunos están en los estrados al costado de la presidencia, por ejemplo, los gobernadores en el mismo recinto, y otros van en las gradas, en distintas gradas por sectores, ¿no? Todos esos no van a estar este año. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente el protocolo sanitario indica que no puede haber tanto contacto entre las personas este año, Karin. Los que sí van a estar... Los únicos que sí van a estar representados son los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que en la apertura del año legislativo tienen que estar representados los 3 poderes del Estado. Va a estar el presidente por el Ejecutivo, el Congreso, más la Corte Suprema de Justicia por el Poder Judicial. Eso también tiene una lectura política, ¿no? Digamos, se supone que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, va a hacer algunas críticas al Poder Judicial. Y además porque los poderes se contrapesan también, ¿no? Hay el Ejecutivo es controlado por el Poder Judicial y también por el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo controla el Poder Judicial, ¿no? Hay ahí una interrelación que muchas veces se nombra nada más, pero formalmente tiene que estar presente el 1 de marzo todos los años. Por eso es tan interesante. Es un ejercicio democrático muy profundo para reflexionar, para ver, y el mensaje, sobre todo presidencial, de alguna manera como auspicio de lo que va a ser el resto del año en la Cámara de Diputados, con los proyectos que presenten diputados oficialistas o que tengan apoyo o acuerdo con diputados de la oposición. Pero es un ejercicio, como decíamos, muy interesante, institucional, poder verlo. En un ratito seguimos, que Marian tiene más detalles acerca de este comienzo de sesiones ordinarias, pero por ahora estamos en Extra
extraordinarias. Mañana hay una comisión muy importante. Hay temas de peso, como una modificación en ganancias, en contexto interesante político también. Se habla de elecciones, sí, se habla de salud, claro, de pandemia, de todo se habla. Claro está, y nuestros diputados y diputadas que muy amablemente acceden a nuestro llamado. Llegó el momento de la oposición, es el diputado Javier Campos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va? Coalición Cívica. Hola, ¿qué tal? ¿Todo en orden? Gracias. Todo, bueno, en orden no, pero bien, acá estamos, sí, acá estamos. Muchos temas, ¿no? Y solo de escuchar el repaso breve que acabas de hacer, corre un frío por la espalda, ¿no? Hay muchas cosas pendientes, ¿no? Frío por la espalda, las sesiones, el comienzo de las sesiones, el mensaje presidencial, ¿por dónde entra, Javier? No, digo todo, cómo se está juntando el inicio de las sesiones ordinarias. Digamos, va a caer en un momento, digamos, de muchos cuestionamientos, ¿no? Del accionar del oficialismo y de a dónde está yendo el país, ¿no? O sea, es un tema realmente creo que va a dar mucho de qué hablar y mucho de qué pensar, ¿no? ¿Condiciona el hecho del tratamiento de lo fundamental, que es para nosotros materia prima de su propio trabajo, del nuestro, que son las leyes? A ver, nosotros, por ejemplo, ahora en la Coalición Cívica estamos presentando un proyecto de ley para que haya una prelación inamovible e inalterable en el tema de las vacunas, por ejemplo, que no pueda haber ninguna persona que pueda estar por fuera de un orden de prelación conocido y entendido por toda la población. Perdón, ¿no? ¿Orden de apelación? No le entendí No, de prelación. Prelación. Dígame qué es. ¿Quién va primero que el otro? Correcto. ¿Quién va primero que el otro, ¿no? Correcto. Entonces, en ese sentido, hay, estamos claros de que, por ejemplo, que el personal de salud, la gente esencial, los mayores de 70, después los mayores de 60, ese es un orden, digamos, de quién tiene preeminencia en la vacuna frente al otro, ¿no? Y que hoy está completamente desmadrado, ¿no? Y está desmadrado en favor de quien tiene los contactos o quien tiene el acceso al poder. Y eso me parece que es nefasto para toda construcción política, ¿no? ¿Será que el COFESA, el Consejo Federal de Salud, así como el de Educación, sabemos claramente, nuestra Constitución si lo indica, que son sectores donde cada provincia tiene el poder, que el Ministerio puede sugerir y puede hacer reuniones, pero después son todas las provincias representadas en un consejo, las que se determinan? ¿Esa ley va directo ahí? ¿O cómo se la va a plantear? ¿O cómo usted está viendo, incluso en esta provincia, en la suya? Sí, yo creo que sí, se va a plantear, va a interpelar a todas las jurisdicciones, porque ¿por qué un señor en Santa Fe o en Formosa o tal va a tener diferencia de tratamiento contra una persona? Se va a adelantar en la fila, digamos, con parámetros poco claros. Hay un consenso en todo lo que es digamos, la salud y entre todos los especialistas, en que hay un orden muy claro de riesgo con respecto a esta pandemia, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay que atacar primero a las personas que tienen mayor riesgo. Y no hay que hacer avivadas, y mucho menos hay que hacer un uso político de la salud. Porque ya es lo único que nos falta. Ya hemos hecho uso económico, digamos, mucho uso político de la economía, muchos casos del asistencialismo, estamos empezando a hacer hasta uso político de la educación, tristemente. Y ahora parece que vamos a hacer uso político también de la salud, o sea, ya nos va a faltar, no sé, hacer no sé qué más, pero es muy triste que el Estado argentino se dedique a estas cosas, ¿no? El oficialismo dice de la oposición que hace uso político, criticando el hecho, sucede un hecho concreto, bien se toma una medida, bien se cambia un ministro, bien, entonces, ¿por dónde estaría? Pues es interesante lo que ustedes van a presentar. Yo no estoy acusando, a ver, yo creo que acá hay una responsabilidad clara en el ejercicio de la función pública hoy y del oficialismo. Uh-huh. Pero esto pela a más largo plazo, porque venimos, por ejemplo, haciendo uso del Estado en favor de ciertos partidos políticos de hace mucho, no solamente de esta gestión, ¿no? Claro. O sea, hay mucho que aprender ahí, ¿no? Hay los límites y contrapesos que yo te escuchaba ahí a tus compañeros ahí hablar, de que iba a ir la gente de la Suprema Corte, los representantes de la Suprema Corte, justamente por ese tema a la inauguración de los periodos ordinarios, pero yo creo que realmente si algo está mal en la Argentina es que
estos pesos y contrapesos no han estado funcionando adecuadamente, ¿no? Está, entre un poder y otro. Sí, Mariano. Diputado, ¿cómo le va? Mariano Pesabro lo saluda. Hemos escuchado... ¿Cómo le va, Mariano? ¿Qué dice? Muy bien. Hemos escuchado declaraciones de la jefa política de la coalición cívica, Elisa Carrió, diciendo que bueno, ella propondría que los políticos sean los últimos en vacunarse, los últimos de toda la población, con ese orden de prelación que decía usted. Sí, ella lo pondría al final de la fila. ¿Usted comparte esa opinión? Yo la comparto, la discusión interna, yo la comparto totalmente. Solamente creo que no deberían escapar a las generales de la ley. ¿Qué quiero decir? Que si hay un político que tiene 80 años, no me parece que deba esperar a hacer. Esa es una discusión interna. Aun cuando con el servicio público, de alguna manera, dar a entender que uno podría estar, tendría. Todo líder tiene una carga en el sentido de para que, conducir a una sociedad, uno tiene que hacer ciertos esfuerzos. Y por ahí quizás esperar a ser el último en vacunar podría dar más certeza sobre los liderazgos en este país. Esa es la discusión. Yo me quedaría en que los los que están claramente en una población de riesgo, claramente que puedan ingresar. Pero todo el resto tiene que esperar a ser los últimos. Estoy completamente de acuerdo con eso. Sí. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Preguntarle, porque bueno, mañana hay una comisión, hay reunión de comisiones, van a trabajar etiquetado frontal, pero todos creíamos que iba a comenzarse con el debate de impuesto a las ganancias, que era, bueno, el último que se incorporó al temario de extraordinarias hace unos días atrás. ¿Qué análisis hace de ese proyecto de extraordinarias? Primero, si considera que va a haber posibilidad de incorporar modificaciones, si hay que incorporarle. Hubo una reunión hace un rato entre el presidente de la Cámara con diputados de extracción sindical para sumar algunos aportes que quieren hacer con respecto al descuento también de ganancias en vacaciones, en aguinaldos, en horas extras. ¿Cómo ve el proyecto y un poco su opinión al respecto? Completamente de acuerdo en que la presión... No se escucha. Ay. Sí, hace rato que no nos pasaba, chicos, por lo tanto... Es de comunicación informática él también, para seguir con tu... Vos sabés que es estamos diciendo que los diputados pertenecientes a la Comisión de Informática tienen problemas cuando les hacemos las notas. No lo vivíamos hace un tiempo, pero... Da la casualidad que pasa y miramos y estaba en la comisión del asunto. Bueno, esperemos entonces que conteste esta pregunta. Bueno, interesante. Igual es interesante también el planteo que hace la oposición, más allá de todos los pedidos, de informes, ¿no? Con lo último sucedido, el hecho de que haya este orden de prelación, de que quede claro en una situación donde la potestad las tienen las provincias, la cuestión de salud. Por lo tanto, no estaría mal. Veremos cómo los demás poderes, los demás partidos políticos toman este tema. Veremos entonces qué es lo que sucede, pero ya la coalición cívica está armando un proyecto de ley que tiene que ver con el orden de vacunación para todos nosotros. Por ahora, y ya se ha comenzado, y voy a empezar a preguntar también en las provincias, no lo hice con San Juan, a ver si ya se están vacunando también mayores de 80, porque como decíamos, se entiende que hay una línea que se baja y que después cada provincia lo resuelve. Por supuesto, la primera línea, claro, la línea médica, está esperando la segunda dosis. Cada provincia general resuelve. En Ciudad de Buenos Aires empezaron por mayores de 80, en Provincia de Buenos Aires por mayores de 70. De 70, tal cual. Desde la década del 90 la salud está descentralizada, lo mismo que la educación. La educación, exactamente. ¿No? Por eso hablamos de los consejos federales, que son los que en definitiva se unen para proponer políticas en común, pero que cada provincia después hace lo que cree que tiene que hacer. Una cuestión ya institucionalizada. Sí, están circulando en estas horas también algunas páginas de internet que te permiten ver el proceso de vacunación. Hay provincias donde ya se ha dado la primera dosis, hay provincias donde se ha abarcado a la totalidad de los trabajadores de la salud. También no es obligatoria la vacuna, ¿no? Es optativa, las personas tienen que anotarse, y los trabajadores esenciales, primero los trabajadores de salud, que son los principales... Cuando decís, trabajadores de salud, está bueno y que quede claro que son todos los trabajadores, no solamente los médicos y enfermeros, todos, el personal
personal administrativo, el personal de maestranza, son personal de salud. La asistencia de salud mental. Claro, que es un universo de distintos oficios y trabajos y profesiones que no están ligados solamente a lo que es el tratamiento de la sanidad de esa persona, porque con toda esta maroma de información que se ha generado era la duda, pero ¿quiénes se vacunaron? Un administrativo, sí, si está en un hospital, sí se tiene que operar, se tiene que vacunar. Todos los que tienen contacto con un paciente, digamos, desde el que te atiende en la puerta de un hospital o un sanatorio. Toma la fiebre. El que te toma la fiebre. Claro, también, exactamente, que está limpiando, todos. Exactamente, porque el virus hay que recordar que principalmente se contagia por lo que queda en el ambiente, ¿no? Por el spray y por el distanciamiento, ¿no? Si no tenés distanciamiento, la saliva es el agente que también transmite el virus. Pero bueno, decía esto, hay varias páginas de internet que están ya haciendo como un mapa, un seguimiento. Es parte también de lo que la nueva ministra se comprometió en presentarle al presidente de la Nación, que está en México en este momento, para poder tener mayor trazabilidad del proceso de vacunación en todo el país. Retomamos un poquito lo de Marian hasta que aparezca el diputado. No sé si Gustavo está a punto de hacer. Vamos a esperar al diputado a ver si podemos lograr reconectarlo. Y mientras tanto hablamos de los invitados especiales, entonces, que se va a reducir en el 1 de marzo, en el lanzamiento de las sesiones ordinarias. Muchos de esos invitados especiales tradicionales de una asamblea legislativa van a estar conectados por vía remota, Karin. Esto es sobre todo los gobernadores, ¿no? Los gobernadores van a aparecer escuchando el discurso del presidente a través de la modalidad de remota. Y bueno, el presidente, como todos saben, va a llegar hacia las 11 de la mañana aquí al Congreso de la Nación. La Asamblea Legislativa es la reunión del Senado y la Cámara de Diputados. Va a haber una delegación de senadores y después la mayoría de los diputados que estuvieron actuando hasta este momento de manera presencial. Es decir, no van a estar los 257 diputados. No, claro, claro. Lo que sí se va a ocupar de todos los palcos, ¿verdad? Con la cantidad de personas, se van a escuchar los palcos, los diputados, senadores. Se van a ocupar los palcos, las gradas, y bueno, va a haber un reparto, digamos, en porcentual respecto de los representantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Y el resto por VPN. Y el resto por VPN, sobre todo que estamos acostumbrados VPN, hay muchos que van a estar en sus despachos y después los gobernadores, van a estar en vía remota. Todos los gobernadores van a escuchar el discurso del presidente. Bueno, y después está lo tradicional. El presidente entra por la explanada de Avenida Rivadavia y luego tiene que firmar el libro, es un libro histórico en la puerta del Congreso de la Nación. No me acuerdo del libro de... No me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que hay una comisión, hay 2 comisiones que lo reciben, se eligen minutos antes, se establece el momento en donde tanto la Cámara de Diputados y de Senadores están en el recinto y se decide un grupo, son 6 diputados y 6 senadores que le van a recibir a la puerta. Y es un libro de actas, en verdad. Y el libro de honor, ¿no se llama? El libro puede ser el libro de honor, que además lo recibe la vicepresidenta de la Nación, en este caso Cristina Kirchner, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Luego los 3 se tienen que dirigir al estrado y ahí hace el discurso el presidente de la Nación. Antes, la sesión la preside la vicepresidenta de la Nación, ¿no? En este caso, Cristina Kirchner. Ah, perfecto. No vamos a estar acostumbrados a ver al presidente de la Cámara de Diputados, sino a la senadora allí la en Asamblea Legislativa lugar. la preside la vicepresidenta. ¿Quién es el vicepresidente de la Nación? Perfecto, lo vamos a tener allí. Está previsto para las 12 del mediodía, para que todos sepan acá en Diputados TV, lo van a poder ver seguramente la previa, porque antes van llegando los diputados y los senadores y van a estar seguramente hablando con todos nosotros, los periodistas parlamentarios, que vamos a estar además ubicados también. Hay mucha restricción de la prensa, en general es un evento que convoca muchísima prensa, no los que están habitualmente acreditados, sino otros medios nacionales e internacionales, pero hay un estricto sistema de seguridad. Van a tener que estar también los diputados y los senadores que estén presentes. Antes se van a tener que hisopar, ¿no? O por lo menos hacer el PCR, que es el test de saliva para saber si tienen o no coronavirus. Bien, es todo un movimiento intenso, seguramente. De hecho, ya se está trabajando, por supuesto, para que todo esté muy bien ese día y todos lo podamos ver. Va a haber una incluso cadena nacional, pero por supuesto, nosotros, ustedes saben, tenemos información de primera y nos metemos por allí y vemos, al ser, por supuesto, la casa de información de la Cámara Baja.
¿Querías decir algo? Te vi con ganas. No, que lo que pasa es que el 1 de marzo es uno de los días más importantes del Congreso porque el presidente da los lineamientos de lo que va a ser su gestión. Quedaron varias de las cosas del año pasado que se habían sugerido cuando inició su gobierno y también su año legislativo, así que esperemos que los retomen para este año. Uno de los temas pendientes es la reforma judicial, anunciada por el presidente el discurso del 1 de marzo del año pasado, antes de la pandemia. Antes de la pandemia era otra época, otra vida. Claro. Ustedes no sé si recuerdan, pero parece que estamos tomados por la pandemia desde hace tiempo largo. ¿No, Eduardo? Hola, diputado Cáceres. ¿Cómo le va? Volvemos a San Juan, porque sacamos a alguien del oficialismo y me encanta. 1 y 1, la provincia súper presente. ¿Cómo va? No, muteadito. Desmutee nomás. No, a ver. Está bien iluminado el diputado, ¿eh? Muy bien. Eso nos gusta. Que si no, acá igual te solucionamos todo, ¿viste? Tenemos... A ver ahora, diputado, ahora, ¿si me escuchan? Hoy está complicado hoy la cuestión. Estamos, por supuesto, nuestro trabajo cotidiano es a charlar con diputados y diputadas de todo el país y a veces coinciden las provincias y es bueno tener la mirada oficialista, la mirada opositora, la mirada del provinciano que necesita tener distintos temas importantes para la provincia en las leyes nacionales y por eso a veces tiene mucho peso también el hecho de que esté presente en un mismo día la misma provincia nos da como un claro panorama. Ganancias, Marian, es el tema importante que se creía que iba a ser un tema que iba directo a la próxima sesión en extraordinarias, pero los tiempos se han agotado. Los tiempos legislativos, digamos, no daban para eso. ¿Por qué? No solamente porque el 18 de este mes, Karin, venció, digamos, en las sesiones, en la posibilidad de que las comisiones emitieran dictamen durante el periodo de sesiones extraordinarias, sino que además por todo el proceso legislativo que viene posterior, es decir, la sanción en el recinto de diputados, que pase al Senado, que lo promulgue el Poder Ejecutivo, recién se hubiera podido empezar a implementar en el 1 de abril, que sigue siendo el objetivo del oficialismo, que el 1 de abril más de 1.267.000 trabajadores y jubilados cobren sin el impacto del impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces, para que esto suceda, ¿cuál es el cronograma político legislativo en las próximas semanas? Es primera semana de marzo, comisiones, segunda semana de marzo, tratamiento en el recinto, en la Cámara de Diputados, tercera semana, comisión en el Senado y luego el recinto. Está todo muy apretado como para que lleguen a los últimos días de marzo, para que el Ejecutivo promulgue y reglamente esa ley y empiece a regir el 1 de abril, ¿no? Claro, muy justito todo, muy justito, pero ese es el objetivo político. Y en forma paralela va a haber tratamiento, y ya están trabajando los técnicos, sobre todo los técnicos del Frente de Todos, Karin, en proyectos paralelos. Viste que los gremios reclamaron que se incluyan algunos cambios, por ejemplo, que no se computen las horas extras, viáticos, comida. Exactamente, todos los ingresos extra que no son el fijo. Bueno, a mí me dicen desde el bloque de Frente de Todos que eso ya está contemplado en la legislación, que en realidad lo que hay es un tema de los pisos, desde donde se cobra, pero que en realidad la actual legislación ya contempla eso. Por lo cual hay toda una discusión que está todavía, digamos, en marcha con los sindicatos, a ver qué se pone y qué no se pone en la ley. Y hay otro punto que también es muy importante para la gente saberlo, que es, también se está trabajando en proyectos para modificar las ganancias que pagan monotributistas y autónomos. Los monotributistas, estamos hablando de 3.600.000 personas en todo el país, mucha la cantidad de trabajadores monotributistas, y luego los autónomos 500.000 de personas. Va a haber proyectos paralelos, es decir, que la idea original del oficialismo es que la ley que presentó el presidente, el proyecto que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sea tratado primero y sea aprobado, digamos, rápido con el cronograma que expliqué durante el mes de marzo, y que luego se traten proyectos para beneficiar a otros sectores, porque si ponen todo en una misma ley, el proyecto se va a dilatar, la discusión se va a dilatar, y la idea es que, bueno, los trabajadores sean beneficiados lo antes posible. A ver, diputado Cáceres, si logramos el contacto esta vez. Eduardo, ¿me escuchás? ¿Ahora me escuchan? Sí, fenómeno, hoy te vemos claro.
Bien, muy bien. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias por tu presencia. Arrancamos con ganancias porque de hecho estábamos analizando distintas cuestiones que tienen que ver con los tiempos necesarios para que esto en abril comience a regir y 1.267.000 personas dejen de pagarlo y la cosa empiece a funcionar dentro de la economía. Y estos cambios que la oposición presenta, ¿cómo lo ves? ¿Crees que se van a sumar la cuestión autónomos? ¿Qué están hablando ustedes allí en el chat del bloque? Bueno, sí, la verdad que todavía no se ha tomado una posición bien definida. Lógicamente que todo lo que sirva para poder aliviar el bolsillo de los argentinos vamos a acompañar, como es de nuestra costumbre. Y todo lo que tengamos que también saber que se pone en juego, digamos, los andariveles principales para que una economía funcione. Lógicamente también entendiendo que estamos en una pandemia en donde es difícil la situación, que es una situación complicada en todo el mundo, hay una crisis financiera en muchos lugares del mundo, pero bueno, son momentos también para escuchar, para llamar a especialistas, para no quedarse únicamente con lo que se genera dentro de los ministerios y los equipos técnicos, porque lógicamente que hoy es momento de ampliar la foto, de ver el horizonte mucho más allá de lo que se ve en el día a día. Y es así donde tenemos que llegar a tomar una definición. Perfecto, chicos. Diputado, hablábamos con un colega suyo sanjuanino del oficialismo y le preguntamos por la cuestión de la minería, que es un tema importante en toda esa región del país, en el Cuyo. Y él decía que deberían coexistir la minería, como por ejemplo otras actividades como la agricultura, ¿no? Que la discusión ahí es por el agua, ¿no? Hasta qué punto se usa, digamos, la minería no afecta el tema de los canales de riego, por ejemplo. ¿Y cuál es su punto de vista al respecto? Porque, bueno, aprovechamos las distintas miradas políticas. Bueno, me comprenden a generales la ley porque he sido 4 años presidente de la Comisión de Minería del Congreso, con lo cual, lógicamente, que estoy a favor de la actividad como sanjuanino, entendiendo que casi el 90% de nuestro territorio es piedra, y así como hay otras zonas del país que son beneficiados con la soja o con otro tipo de cultura, bueno, los sanjuaninos, digamos, si no hacemos minería, la verdad que es difícil sostener una actividad, otra actividad dentro de las principales que permita poder desarrollarse socialmente un territorio. Lógicamente que acá hay muy buen vino, hay un montón, digamos, San Juan debería ser la capital de los frutos secos. Pasa de uva, nos dijo su colega ahí que está exportando y muy bien. De manera potencial y con un panorama muy importante hacia adelante. Las pasas, somos los principales exportadores de pasas y bueno, tenemos muchos frutos, las nueces, digamos que hay, digamos, un gran potencial, pero hay que entender que, por ejemplo, lo que exporta Chile en cobre es casi 3 veces lo que exporta la Argentina en soja. Y casi el 80% de lo que exporta en cobre Chile está en un proyecto casi gemelo que está a la altura de San Juan y que todavía San Juan no lo podemos estudiar por algunas circunstancias, ¿no? Pero cuando se desarrolle ese proyecto, digamos que le va a cambiar la vida a todos los sanjuaninos porque son muchos más profesionales que involucran, mucho más mano de obra, mucho más pymes que empiezan a beneficiarse de manera directa o de manera indirecta. Y eso es un poco lo que hay que buscar las aristas de que cada territorio, de acuerdo a su idiosincrasia, su geografía, tenga las posibilidades de desarrollarse. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma, lo saluda aquí en el piso. Usted también conforma una comisión bicameral que estuvo funcionando bastante, digamos, en el proceso extraordinario, que tiene que ver con el seguimiento y la implementación del Código Procesal Penal de la Nación. ¿Cómo evalúa el trabajo que vienen haciendo? ¿Está la expectativa de que este año se empiece a implementar en Mendoza y en Santa Fe? ¿Ya viene la implementación en Salta y en Jujuy? ¿Cómo hace el balance de lo que vienen desarrollando? Porque fue una de las pocas comisiones que trabajó durante diciembre y febrero, por lo menos, en varias oportunidades. Bueno, la verdad que se viene trabajando de una manera continuada, con buen ritmo. El hecho de que ya hayan 2 provincias que hayan podido implementar habla muy bien, porque lógicamente que estamos hablando de todo un cambio de las formas en un tema tan importante como el derecho penal. ¿Los cambios cuáles son? ¿Nos recuerda?
el proceso, bueno, principalmente también hay que tener en cuenta que el tema del sistema inquisitorio, el sistema acusatorio, del juez de garantías, digamos que son temas que durante mucho tiempo han estado en debate, que siguen estando en debate en muchas provincias, pero que lógicamente ya en la Argentina habían, digamos, Córdoba, Santa Fe, en sus justicias locales, porque recordemos que esta comisión tiene que ver con el Código Procesal Penal de la Nación, todos los delitos nacionales de delitos federales. Estamos hablando de delitos contra el narcotráfico, de falsificación de documentos públicos, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el consumo, tenencia de drogas. Son delitos que son específicos, que son abordados por los juzgados federales de cada provincia. Pero en cada provincia rige sus juzgados locales, por ejemplo, un hurto, estafas, amenazas, bueno, todo eso lo desarrollan las justicias locales. En esas justicias locales, que también hay procedimiento, ya hay provincias donde ya tenían juez garantía y del fiscal, porque el fiscal es quien toma la acción y el juez, digamos, como que mira todo desde arriba, y desde arriba puede llegar a tomar una acción, porque si no lo que pasaba es que tanto el fiscal como el juez estaban detrás de una investigación, entonces el juez como que tomaba parte en la investigación y le costaba después llegar a resolver de una mirada mucho más objetiva, porque ya estaba involucrado con buscar pistas, Entonces, bueno, la verdad lo que busca, son cambios. La reforma lo que busca es darle responsabilidades diferentes a quien investiga el delito y a quien lo juzga. Exactamente. Así que, bueno, la verdad que hace poco también presentamos la ley Alejo, no sé si están al tanto, sí, que es del chico Alejo Oroña de Hurlingham, que fue asesinado por su expareja, y la verdad que es un proyecto que tampoco habla de la justicia, habla de un tema tabú que quizás es la violencia de género contra el hombre, pero este proyecto, que sin poner el hombre arriba de la mujer, trata de equiparar en los alcances de la ley Micaela, que es la concientización de la violencia de género hacia la mujer, para que sea la violencia de género hacia toda persona, es decir, incluir a mujeres, varones, transexuales y transgénero. Nos parece algo importante porque es solamente concientizar, y basado en algunas estadísticas que, bueno, que hablan que lógicamente, digamos que existe violencia bidireccional, y también desde la misma Organización de las Naciones Unidas entiende y reconoce que la violencia de género se da tanto en mujeres como en hombres. Sí, aunque es diferente la estructuralidad, ¿no? y los volúmenes y la cantidad y el impacto que tiene social una y otra situación. Así es, Amanda, como decís vos, creo que el feminismo ha sido un gran paso y ha dado un gran aporte a la sociedad, que hay que a celebrarlo, hace una gran proclamación la ley Micaela. Creo que la mujer ha estado por mucho tiempo y siglos, digamos, en un rol totalmente diferenciado y disminuido con respecto al varón. Y en eso nos tenemos que hacer cargo todos los hombres. Pero bueno, esto es más que nada solamente concientizar, porque por más que haya una persona que se sienta desprotegida por el Estado, debería el Estado estar presente, y solamente con la concientización y no entrar en agravar penas o otras cuestiones. Pareció algo que tiende a los niños sobre todo. Es interesante meterse un poquito más y tratar de averiguar. Yo también pienso que es completamente... Hay un abismo muy, muy enorme entre una circunstancia de la mujer durante siglos y tratada como cosa o no existente, o no, sin derecho a voto, cállate, no puede entrar en esta habitación, etcétera, que todos ya conocemos, que devienen en objeto para algunos y devienen en violencia, que un hombre que sufre violencia por parte de una mujer, y es algo que ocurre. Es algo que ocurre, y para ese hombre, entiendo, en el sistema patriarcal, es una situación de profunda vergüenza, incluso entiendo yo, para pedir ayuda en un hogar donde la violencia, como decías, es el sistema violento que hay, es verdad, y como dice ese organismo internacional que lo mencionaba, tanto en la violencia de género contra las mujeres, como en la violencia contra los niños, como la violencia contra los ancianos, es todo un sistema que hay en ese hogar violento. Realmente, y por supuesto, una situación que no se debe permitir. Pero entiendo yo, y está interesante poder hablar de eso. ¿Hay datos en el país? ¿Hay datos de hombres violentados? ¿Cuál es la realidad hoy por hoy
de un hombre violentado por una mujer en su hogar? Mirá, lo real es que justamente el proyecto crea la formación de un observatorio para que pueda haber información precisa. No hay ONGs que lleven datos, como el caso de las mujeres, que los datos se llevan hace rato por distintas organizaciones sociales. Mirá, hay datos de, por ejemplo, año 2015 de CONICET, de una investigadora que, digamos, que observó que en los últimos 12 meses, en los estudios que ellos realizaron, hubo 34% de agresiones de mujeres hacia hombres y 22% de hombres hacia mujeres. Esto lo dice CONICET, si quieren después les paso el link donde está este estudio de investigación del CONICET por parte de un equipo. Diputado, no lo comprendo porque no sé qué significa el porcentaje de denuncias, de qué. Es increíble, la verdad me sorprendo enormemente, pero ¿nos puede profundizar un cachito? A mí también me sorprendió, te lo voy a leer, porque lo tengo acá, porque digamos que es impresionante, digamos, eso a mí también, la verdad que cuando me llegó lo vi y dije que me llamaba mucho la atención, pero inclusive habla, mira, esto es, la investigadora es Karin Arbach, el título es Violencia física en el noviazgo, análisis de los tipos didácticos, también está Bobbio Antonella, y esta estadística la da en un congreso que es la 15ª reunión nacional y cuarto encuentro internacional de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento en el 2015. Y bueno, da un resumen y da como un resultado que dice, en promedio 34% de las mujeres y 22% de los varones agredieron físicamente a su pareja en los 12 últimos meses de relación y 6% lesionaron físicamente al compañero. Esto lo dice, está en un link de CONICET. Está muy bien, por supuesto, le queremos, diputado, y estaría bueno ver los alcances, el recorte de esa encuesta y demás. Pero bueno, está muy bien, se basan, para hacer proyectos de ley se basan en datos. Por eso, es un dato, con esto no queremos decir absolutamente nada, por eso creemos que hay que buscar la unidad y también hablar, concientizar sobre las falsas denuncias, porque detrás de las falsas denuncias muchas veces una herramienta tan importante y en un tema tan sensible que muere en nuestro país una mujer por día por causas de femicidio. Que hayan mujeres que por ahí utilicen esa misma herramienta con otros fines, primero no representan a la mayoría de las mujeres que realmente necesitan esta herramienta, sino que muchas veces por ahí trae consecuencias como el impedimento del contacto con los hijos. Diputado, eso le iba a preguntar, ¿usted recibió una denuncia de violencia de género? Así es, no de violencia de género, porque, digamos, es más, fui procesado los 4 días de declarar, digamos, el juez no encontró elementos para violencia de género, porque violencia de género no es una lesión de género a género, sino una lesión motivación de género. Pero bueno, la verdad que, digamos, si bien tengo un bozal legal y no puedo entrar en detalles pormenores, digamos que la verdad que fui procesado en 4 días de semejante acusación y sin que se me produjeran pruebas tan importantes, como esto lo puedo decir porque es de público conocimiento, de que la denunciante espera un día, hace pasar un día después de verme, espera el día 25 de noviembre, justamente el día de lucha contra la violencia de género, es la persona que me sigue a mí en la lista de diputados, y no se me produjo una prueba de una persona que trabaja en una estética, donde dice que esta persona, la denunciante, estuvo ese día antes de hacer la denuncia en la estética y que tiene fotografías donde está antes de intervenirla sin lesiones. Las lesiones de ella solamente están acá y en algunas otras partes del cuerpo que darían como pinchazo, como que tuvo tratamiento facial. Bueno, eso yo aporté al juzgado los mensajes donde la esteticista me decía que ella tenía las fotos, tenía una prueba contundente. Yo pedí al juzgado que se secuestrara ese teléfono. Incluso esta esteticista se ofrece como testigo, se junta conmigo al mediodía, me muestra las fotos y 4 horas después, misteriosamente va al juzgado, sin dejar de reconocer que tenía turno con la denunciante en su clínica, pero dice que no tiene fotos y que no fue a la clínica, después de haberme dicho eso. Eso era prueba suficiente para que el juez
hubiese podido ir a secuestrar el teléfono y ver si esta prueba que automáticamente me liberaría de este cargo que me pesa hoy, hubiese sido de manera automática. Bueno, en eso estoy, a los 4 días me procesaron, esto está apelado, y en ese procedimiento no habla de violencia de género, sino de lesiones artículos 89. Diputado, pero justamente estamos en un contexto donde hace más de 12 años se han votado leyes para que se incorporara la violencia de género como una dimensión estructural que viven las mujeres lesbianas, travestis y trans. Hay reclamos permanentes hace muchísimos años, hace más de 15 años, para que la justicia incorpore una perspectiva que pueda dar cuenta de los procesos que llevan hasta situaciones extremas como es el asesinato o como es justamente la desaparición de mujeres en contextos de violencia. ¿Le parece que es una forma de dar respuesta a la inacción de la justicia, advertir que hay denuncias falsas, cuando en general las denuncias ni siquiera se investigan, muchas veces no se toman? Hay ahí que trabajar específicamente en que los jueces y los fiscales y los defensores incorporen, amplíen su mirada y puedan entender la complejidad de la violencia de género, que no es simplemente un golpe, sino todas las otras dimensiones, ¿no?, que abordan y abarcan una situación de opresión. Hay un reclamo que parece contradictorio en un sentido. Hoy es más difícil que te tomen una denuncia por violencia de género y es más fácil que la categoricen como falsa denuncia, que investiguen los hechos de violencia que llevan hasta la muerte muchas veces. Bueno, acá en San Juan hay un estudio realizado que el 24% de las denuncias terminan en sobreseimiento o falta de mérito, lo que quiere decir que digamos, gran parte de ellas fueron falsas denuncias, ¿no? O que la justicia no las consideró también, ¿no? No siempre son falsas denuncias, sino que la justicia no las considera. Claro, sí, está bien lo que decís. Lo que pasa es que, bueno, tanto generalizar para un lado como para el otro, digamos, lo que no podemos dejar de decir que hay falsas denuncias. Y de hecho, hay, digamos, un montón de padres que son privados del impedimento de contacto con los hijos, que después se demuestran. Hay cuestiones dentro de los, digamos, sí hay una estadística, que después también se las paso, que es gravísima, que es que después en las causas de divorcio, las denuncias por abuso sexual perpetradas de la mujer hacia al ex marido o en el proceso de divorcio, hay una gran mayoría, y te hablan de 2 de cada 3, que suponen que no terminan siendo acreditadas. Es decir, que y estamos hablando de un delito sumamente sensible, que al varón inmediatamente se lo aparta del contacto con los hijos, y muchas veces hasta tanto que, porque sí hay un protocolo, hacia una causa tan sensible hay un protocolo especializado donde tienen que haber periciales, tanto al menor, a los padres, etcétera, etcétera. Eso por ahí no tiene una velocidad dentro de la justicia, pero digamos que termina el padre privando de ver a su hijo quizás 3 o 4 meses. Con lo cual eso se da mucho en el ámbito de los divorcios. Yo soy abogado, mi hermana es abogada, ella hizo y sigue siendo derecho de familia. Tenemos estadísticas y bueno, que incluso han sido compartidas en algunos diarios sanjuaninos, ¿no? Pero digo, hablo desde la micro quizás, pero también son realidades que se están dando, y creo que el proyecto lo que habla más que nada es la concientización. Digamos, la concientización que también puede ser reconocido en lo que dice la ONU, en lo que dice el Convenio de Estambul sobre violencia de género, y reconocido también por esta cuestión también que ya, no sé, Alejo, acá en San Juan tuvimos un caso muy parecido de Alfredo Tucumán, un pibe también que hizo denuncia y se le reían. Entonces por ahí, si bien, por ejemplo, en el caso de Alejo, que la exnovia lo termina apuñalando, quizás ahí no hay una motivación de género, hay una lesión de género a género que le ocasiona la muerte, pero el hecho, de acuerdo a este rol estereotipado hacia el hombre, de ser el sexo fuerte, y que de alguna u otra manera imposibilita que pueda ser recibida su denuncia a quien le agrede, o quizás por esa cuestión de ser el sexo protector, el sexo proveedor, etcétera, etcétera, se le ríen cuando va a hacer una denuncia, es una motivación de género. Entonces, digamos que nace dentro de una motivación de género. Estas son cuestiones que digo, a ver, están buenas analizarlas.
tan bueno ponerlas arriba de la mesa y escuchar a todos. Y seguro. Escuchar y sacar buscar dentro del sentido común de un sector y del otro, pero por lo menos conversarlas. Porque creo que Está, diputado. bueno. Es muy interesante y de ninguna manera vamos a dejar de lado o minimizar que porque hoy por hoy la lucha de género de las mujeres está tan visible y tan encarnizada y tan sensible para todos, todas. No vamos a dejar de lado lo que es la violencia en general, pero que la justicia ya tiene una figura, que es agravamiento por el vínculo. Entonces, para muchos el tema era, estamos legislando sobre algo que es de otro poder. Pero está muy bien, tal vez la mirada será otra y ya lo vamos a discutir, diputado. Perdón que haga esta aclaración con vos presente allí en pantalla, pero no puedo darte el tiempo para responder, pero sí en otra oportunidad poder seguir ampliándolo, porque es algo que sucede y se entiende que los diputados traen sus temas también y su vida en las legislaciones que presentan, y eso lo sabemos porque viene desde siempre. Así que gracias, Eduardo, por tu historia también y por abrir esto que se abre unas ventanas para seguir hablándolo. Así que gracias, diputado. Bueno, muchas gracias a los tres y mucho éxito con el programa. Muchas gracias, que siga muy bien. Bueno, distintas cuestiones, que se abren un mundo distinto, diferente para hablarlo, y muchas críticas que ha tenido el proyecto de este legislador por esta cuestión de que es un tema de judicial, cómo se va a legislar sobre una denuncia falsa que es la justicia la que la considera, lo que decía Amanda. Bueno, nos quedamos acá con ganas de más como siempre. Eso es bueno. Mario, perdón. Tema ganancias, algo que está pasando ahora mismo que lo veníamos charlando, los pedidos de los sindicatos, las modificaciones de los sindicatos que están pidiendo la ley que presenta el presidente de la Cámara, Massa. Hay una reunión ahora del otro lado aquí de Rivadavia, en el Palacio Legislativo, presidida por Massa, en la que también están diputados de origen sindical, como por ejemplo Vanessa Siley, de Judiciales, Facundo Moyano, de estaciones de peaje, y Hugo Yasky, de docentes, docentes, que bueno, están tratando de congeniar un proyecto de ley que pueda ser, complementario respecto del proyecto de Massa. Claro. Señores, hasta mañana con más información parlamentaria, como siempre en DTV. Gracias.